personas que a pesar de sus dificultades han decidido tomar esta vida de alegría. Cuéntenos entonces, en ese 1978, nace usted un 1 de diciembre, ¿verdad? Sí. Entonces, veamos entonces sus abuelos. Comencemos conociendo quiénes eran los abuelos del padre Filadelfo. Bueno, yo recuerdo mi bisabuela. ¿Sí? Mi bisabuela paterna se llamaba María Marcos Llanes, ¿verdad? Ella en su primer matrimonio tuvo 3 hijos. Sí. Viudó y luego hizo vida con otra persona y tuvo otro matrimonio con otros hijos. Sí. Entonces mi abuelo es el hijo mayor de ella, sí. Es su primer hijo, sí. Benito Sorto. Sí. Y esta señora era la dueña de la mitad casi del territorio del cantón, ¿verdad? Heredó ella todas las tierras y luego las colindando con otro cantón, Llano Grande. Entonces ahí se casa él, ¿verdad? Y forma su hogar. También tuvo 3 hijos, mi abuelo, con sí. María Águeda Suazo. Sí. Y el último hijo es mi papá, sí. Timoteo Sorto. Sí. Ellos se dedican a la agricultura, cultivo de maíz, ganado, vacas, tenían bueyes, cultivaban la tierra, araban, crecían animales domésticos, gallinas, cuches. En ese ambiente sí. Nací yo, ¿verdad? Sí. Mi papá se acompaña con mi mamá a los 21 años, mi mamá tenía 15. 15 años. Sí. Tienen una hija que es mi hermana mayor, a los 2 años nazco yo. Sí. ¿Qué más le puedo decir? La fecha de su cumpleaños, veamos. Usted nos dice que es del 1 de diciembre. Ajá. Entonces, cuando dicen que ese año, por allí habían unos 3 papas, ¿verdad? Entonces, algo que nos pueda comentar de ese año específicamente que usted nace. Fíjese que cuando yo nací, al Papa que yo siempre he recordado es al Papa Juan Pablo II, sí, claro. Porque había sido nombrado justamente en octubre de ese año. Sí. Yo crecí con ese Papa, ¿verdad? A él es el que conocí y cuando fue el cambio de Juan Pablo II a Benedicto XVI, pues yo sentí un cambio radical, ¿verdad? Sí, claro. Acostumbrado uno a una figura, a una imagen, un estilo, pero luego viene un papa distinto, ¿no? Al que no estábamos acostumbrados, pero igual nos tuvimos que adaptar. Nos tuvimos que adaptar y quererlo mucho y apreciarlo mucho y luego sí. Valorar todo el trabajo que había hecho antes de ser papa. Antes de ser. ¿Verdad? Así acompañó a Juan Pablo II todo su pontificado, ¿no? Sí, sí. Y de sus papás, ¿a qué se dedicaban sus papás? Mi papá, igual que mi abuelo, a la agricultura, sí. ¿Verdad? Y mi mamá a los oficios domésticos, atender la casa, cocer los frijoles, echar las tortillas, cuidar las gallinas, ir a dejar la comida a los mozos. Sí. Ese era el trabajo de ellos, ¿verdad? Trabajos, ya que en ese tiempo, ¿verdad? La mujer siempre se dedicaba a lo que era el hogar, la crianza de sus hijos. Sí. Y en cambio el hombre, ¿verdad? Como agricultor o lo que era necesario para llevar el sustento al hogar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hijos nacieron, me decía? Cuando mi papá y mi mamá se acompañan, tuvieron 2 hijos, ajá. Mi hermana mayor y yo. Sí. Al cabo de que unos 3 años, por circunstancias de la vida, buscando el sueño americano, sí. Mi papá se fue para Estados Unidos. Sí. Quedamos los 2 con mi mamá. Y a los meses, ni siquiera un año, ella quiso como ir a buscarlo, ir a seguirlo, no sé, estar con él. Y nos dejó con mi abuela materna. Sí. Cuéntenos algo de su abuela materna. Mi abuela materna es una mujer igual, ama de casa, de oficios domésticos, dedicada a la crianza de sus hijos. Tuvo un primer matrimonio
tuvo una hija, ella es mi mamá, Francisca Pérez. Francisca. Sí, tiene un segundo matrimonio y allí tuvo pues otros varios hijos. Sí. Ellos vivían en otro pueblo, en otro cantón, en otro municipio, ¿verdad? Para llegar donde ellos vivían había que caminar unas 2-3 horas o más. Allá nos fue a dejar mi mamá para irse persiguiendo a mi papá. Ajá, me imagino que porque ella tenía más confianza pues, con su mamá, ¿verdad? Claro. Ahí nos dejó, pero ellos vivían en una pobreza extrema. No tenían más que un solo cuarto para toda la familia. Cuando mi papá se enteró, porque mi mamá no le avisa, se vino y dijo, mis hijos no pueden quedar solos, ¿verdad? Yo voy y tengo que recogerlos y estar con ellos, cuidarlos y no sé qué va a pasar con la mamá de mis hijos, ¿verdad? Sí. Si va a llegar, no va a llegar. Entonces, en esa incertidumbre, él decide venirse. Estando él aquí, mi mamá se regresó, no, llegó hasta México. Y allí fue como la ruptura de aquella pareja. Sí. Tuvieron varios intentos de volver juntos. Sí. Recuerdo que mi papá en esos intentos de volver lo que hacía era visitarla, nos llevaba a nosotros y nos decía ella eso, mamá, sí. Quiéranla, respétenla, pero yo sentía como aquella ausencia, ¿verdad? Una necesidad de un hogar estable. Yo creo que ellos hicieron el intento, pero los problemas de la vida no lograban. Sí. Volvieron a convivir juntos otra vez como pareja a los 6 años. Yo tenía 6 años, pero ella estaba esperando un hijo. Incluso ese niño nació allí en la misma casa donde nosotros nacimos. Sí. Y yo feliz porque era como un sueño hecho realidad, sí. ¿Verdad? Tengo hogar otra vez, tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos, tengo casa. El sueño de todo niño en ese momento. Y igual tuvieron problemas. Tuvieron problemas y no lograron convivir, rehacer su hogar, entonces cada uno bajó por su lado, ¿verdad? Y se deshizo aquello. Claro. Mire, ¿y alguna travesura que nos pueda contar cuando usted era pequeñito, de esa edad? Cuando uno es niño, pues se le ocurre de algo, todo, ¿no? Algo que no se borra, digámoslo así. Yo cometí eso, ¿verdad? Mire, yo siempre he sido un niño tranquilo. Calmado, introvertido le llaman, ¿verdad? Sí. Incluso tímido. Sí. Yo recuerdo que era un niño triste, de pocos amigos, ¿verdad? Podría decir que mis amigos de infancia son mis primos. Ajá. Y hasta ahí. Sí. Ya con otra gente yo me retraía, sí. Me cohibía, me costaba entrar en ambiente con otros niños que no fueran mis primos. Sí. Yo crecí con mis primos, jugaba con ellos, me divertía con ellos, era muy alegre con ellos, sí. Compartía mucho con ellos. Pero ya fuera de ese círculo, yo me retraía. Me costaba jugar, me costaba platicar, me cohibía. Recuerdo que estaba en 3er grado, ya tenía como unos 9 años, ¿no? Había un compañero que había crecido bastante y le había costado pasar de grado. Sí. Tenía más de 10, unos 13, no sé. Era tremendo. Se molestaba todo el grado y le hacía la vida imposible a todos los niños, como era el más grande. Todo el mundo le agachaba la cabeza. Y entonces una vez me compraron a mí un lápiz y una sacapunta nuevos. Como no paraba de molestarme, yo soy velludo de las piernas desde niño. Sí. Entonces yo estaba detrás de él, que daba mi pupitre. Sí. Y empezó a jalarme los vellitos de las piernas. Y que duele. Y yo le dije, no me molestes. Y era esa historia de todos los días. Sí. Ese día estrené mi lápiz en la espalda del compañero. Le metí el lápiz en la espalda y claro, sí. Debe haber sido muy doloroso, ¿no? Sí. Y
el brinco y el susto. Y no midiendo las consecuencias. Yo no me di consecuencias porque yo ya estaba cansado de que me molestaran, ¿no? Un hasta aquí. Sí, esto tiene que terminar aquí. O sea, la maestra se dio cuenta, lógicamente, porque fue un grito tremendo, ¿no? Sí. Dice, ¿qué pasa ahí? Y yo detrás del compañero, ¿verdad? Levantando la mano. Y dice la maestra, sí, dígame. Es que yo le metí la punta del lápiz a él en la espalda porque me está molestando. Y la maestra no creía porque yo jamás había hecho una travesura en la escuela. Sí, sí. O sea, íntegro, ¿verdad? Claro. A la maestra le dio como risa y cólera y no sé, no sabía cómo reaccionar. Sí. Pero ahí se terminó la historia, el muchacho ya cambió su conducta, ¿verdad? Sí. Le puse para todo, ya no molestó a nadie. Entonces era como que yo era tranquilo, ¿verdad? Pero cuando actuaba era tremendo también. Sí. Y eso no se me olvida. Yo creo que es la peor maldad que he hecho estando... ¿De veras? Sí, cuando era chiquito. Ay, amigos, gracias por estarse conectando. Tenemos una interesante plática con el padre Filadelfo. En esta tarde pues estamos entrando en esos recuerdos. Vamos a pedirles que vayan comentando alguna pregunta que tengan ustedes para que aquí aprovechar al padre cuando era pequeño o cuando era joven. Usted puede hacer las preguntas y nosotros con gusto pues aquí le vamos a trasladar las preguntas al padre. Diga, cuéntanos entonces, padre. Entonces retrocedemos un poquito. Sí, para el día de su bautizo. Cuéntenos esa fecha memorable. Sí. Mi cantón se llama El Tránsito. Sí. Entonces la patrona es la Virgen de la Asunción. Sí. Que ahí se le conoce como la Virgen del Tránsito. Sí. El 15 de agosto. Ese día en el cantón se celebran bautizos, primeras comuniones, matrimonios, aniversarios de bodas. Bueno, es una sola fiesta porque antes era el día que el padre llegaba. Sí. Y si aparecía alguna otra ocasión era muy raro. Bueno, pero ese día era el día que el padre llegaba y medio mundo se confesaba y así celebraban su primera comunión y todo, ¿verdad? Sí. Fue en 1979. Mi papá buscó de padrino para su hijo a su primo y a su prima. Estos son hermanos. Eran jóvenes, gente de iglesia. Toda mi familia es de tradición católica, todos. Sí. Desde mi bisabuela hasta el último que yo conozco. Muy católicos, entregados a la iglesia, gente de testimonio. Y a ellos lo buscó. Y entonces, ese día, pues yo no lo olvido porque es el día de mi fiesta patronal, ¿verdad? De mi cantón. Sí. Y cuando me dijeron a mí en alguna ocasión que si recordaba mi bautizo, yo me sentí feliz porque sí, yo sé que ese día fui bautizado, el Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Sí. Mire, qué dicha, ¿verdad? Sí, tener un día específico y uno tener presente ese día. Claro, es un privilegio, el día que nacemos a la vida sobrenatural. Exacto. Así que qué bonito tener esos recuerdos bien presentes, Padre, como un libro abierto, ¿verdad? Nuestras vidas. Y así vamos trasladándonos poco a poco, ¿verdad? En lo que es, en los recuerdos. ¿Alguna comida o tradiciones que se celebraban en su pueblo? ¿Algo que nos pueda contar acerca de su mamá también? Mire, yo crecí comiendo tamales. ¿De verdad? Sí. Y ¿le fascinan los tamales? Tamales de cuche. Entonces, a mí... Son bien tradicionales, ¿verdad? Sí, esos tamales en esta zona. Por eso a mí los tamales me encantan. Todo tipo de tamales. Escuchen esto, es importante. Había una tradición en la casa. Sí. Mi abuelo celebraba la fiesta de la Reina de la Paz, sí, que es el 21 de noviembre, ¿verdad? Por alguna tradición familiar, él heredó esa fiesta, ¿verdad? Y tanto que todavía se conserva ese cuadro de la Virgen con el que yo crecí rezándole, ¿verdad? Y en su camarín. Entonces, el 21 de noviembre era tradición que el rezo de la Virgen se celebraba como que era fiesta patronal. Sí. Para ese día se había engordado un cuche, se habían crecido gallinas. ¿El estreno, no? No, el estreno. Entonces, era un
un rezo que se hacía en la familia, se invitaba a todo el mundo, ¿verdad? Llegaba toda la gente del cantón, llegaba un montón de mujeres a hacer tamales, ¿verdad? Pero era una fiesta, Hacían, imagínense usted, un saco de maíz para tamales. Tremenda cantidad. Se hiciera un patio enorme, como una cuadra llena de gente, solo trabajando. ¿Verdad? Y eran volcanes de hojas de huerta, a los hipotes nos ponían a asar las hojas, a desplumar las gallinas, las pequeñas tareas que podíamos hacer, ¿verdad? Yo recuerdo que crecimos en ese ambiente, comiendo tamales. Qué bueno. Coméntenos entonces, vamos a la parte de siempre de sus familias, de su tía Nieves, digamos, si producción me puede ayudar por ahí, una fotografía que tenemos con la tía Nieves, ¿verdad? ¿No puede comentar algo de ella? Cuando mi papá y mi mamá se separan, nosotros, mi hermana y yo, quedamos con mi papá, ¿verdad? Entonces las tías, digo las porque son varias, pero hermana de mi papá es mi tía Nieves. Entonces ella, con la esposa de mi tío, nos adoptan a nosotros como hijos, ¿verdad? Son las que se encargan de la comida, de la ropa, del cuidado de los niños, y ellas eran las que nos atendían, ¿verdad? Entonces si yo recuerdo haber conocido en esa etapa el amor de madre, ha sido de estas mujeres, tía Nieves y tía Carmen, ¿verdad? Entonces, como uno de cipote, pues se mete en los charcos, en las quebradas, nos bañábamos en los ríos, nos llenamos de piojos, ¿verdad? Ahí pasaba de los niños, ¿verdad? Ahí pasaba la tía Nieves despulgándonos, ¿verdad? Sacándonos los Era piojos, encargada. Sí. Tanto que a mi hermana le raparon la cabeza, ¿verdad? Porque hasta se le hicieron granitos en la cabeza por los piojos. Mira, pero no hacían aquella tradicional medicina que le echaban manteca, de todo, hasta veneno para hormigas le pusieron, ¿verdad? En la cabeza, porque los piojos se comen la sangre, entonces a los niños hasta les daba anemia, ¿verdad? Entonces la tía Nieve era muy especial, era muy cuidadosa, ella nos daba la comida, estaba pendiente, ¿verdad? Y como habíamos varios primos contemporáneos, ¿verdad? Entonces era trabajar para aquellas mujeres, ¿verdad? Porque era lavar un montón de ropa todos los días. Pero ellas nos cuidaron, nos atendieron y hasta hoy nos tienen un cariño muy especial, muy particular. Me imagino, padre. Tanto que cuando nosotros la visitamos, mi hermana o yo, ella llora de alegría. Llora de alegría porque me imagino yo que recuerda a aquellos niños, ¿verdad? Muchas historias. Sí. Igual, ¿verdad? Que contar de ella, necesitados de afecto. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación que tenemos con el Padre Filadelfo. Padre, cuéntenos entonces el día de su primera comunión. Fíjense que yo recibí la catequesis como a los 9, 10 años, junto con mi prima Lupe, porque somos de la misma edad. Entonces íbamos los dos a recibir la catequesis. Se llegó el día de que había que hacer la primera comunión en la fiesta de San Francisco de Asís, en Yucuayquín, en octubre, el 4 de octubre, y yo no tenía traje, no tenía para el traje. Entonces yo dije, no puedo ir así, ¿verdad? Con cualquier ropa. No me hice la primera comunión cuando me tocaba. Fue mi grupo, hicieron la primera comunión, y yo le preguntaba a mi prima, ¿cómo es? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Y ella me contaba. Entonces yo sentía como que yo había vivido la primera comunión, ¿verdad? Porque yo me aprendí las oraciones, todo lo que a uno le enseñaban en la catequesis, lo que significaba, la Eucaristía, la confesión y todo esto, ¿no? Pero llegó el momento y yo por eso no la hice. Pasaron los años, allá como a los 2 años, la mamá de Lupe, mi tía Carmen, yo le digo tía porque es la esposa de mi tío, pero le tengo un cariño muy especial. Íbamos para la fiesta de la Virgen del Tránsito en el cantón y me dice, mira, me dice, vos ya recibiste tu catequesis para la primera comunión, ya estás preparado, ya te puedes confesar, ya entendés lo que significa todo esto. Yo te aconsejaría, me dice, que te confeses
le digas al Padre que es la primera vez que lo vas a hacer, recibís tu primera comunión y ya está. Y yo dije, tiene razón, ¿verdad? Tendría yo unos 12 años. 12 años. Y me metí a la cola de la confesión, bien me acuerdo, hasta lloré cuando me confesé. Quizás de miedo, quizás de nervio, quizás de dolor de los pecados, no lo sé. Y hasta se le olvidaron sus pecados. No se me olvidaron. Le dije todo, lo que me acordaba, lógicamente, ¿verdad? Sí. Lo que olvidé, pues a lo mejor no lo confesé. Sí. Pero sí, y le dije al Padre, ¿verdad? Es mi primera comunión. Y me dice, ¿por qué venís así? Porque bien me acuerdo. Sí. Con un pantalón azul negro y una camisa cuadriculada. Cuadros verdes y azules. Sí. Esa era la ropa que yo llevaba, ¿verdad? Para la fiesta de la Virgen. Y así hice mi primera comunión. Fue un momento íntimo. Nadie supo que era mi primera comunión, solo mi tía Carmen y el sacerdote y yo. Y fue un momento pues, sublime, ¿no? Sí. Yo sabía lo que estaba pasando y estaba muy feliz, tan feliz que cuando venía de regreso para la casa, le venía contando a la gente, hoy me hice la primera comunión. Claro, nadie me paraba bola porque no me creía, ¿verdad? Pero así fue mi primera comunión, sí. También un 15 de agosto. ¿Y ni la celebración y nada? No, nada, volvimos a la normalidad, ¿verdad? Entonces, muchos conocemos pues este tipo de sacramentos, ¿verdad? Nos hacen un almuerzo, qué sé yo, sí. Un desayuno, ¿verdad? Sí, pero yo fue muy íntimo. Sí, para muy usted. Íntimo. Lo celebré desde el corazón, ¿verdad? Del corazón. Porque sí, para mí fue alegría. ¿Sí? De verdad que yo no extrañé nada. ¿A dónde hizo usted su primera comunión, me dice? En el cantón. ¿Ahí en el cantón? Sí, en el cantón. Que lo hicieron con todos los niños. Sí. Okay. Qué bueno, Padre, que nos comenta usted todas estas historias. Veamos entonces lo que fue su confirma. Fíjese que la confirma ya fue en uno de estos reencuentros que tiene mi papá y mi mamá. Ya tenía yo unos 13, 14 años, ¿verdad? Intentaron volver juntos, no pudieron, y no sé por qué, yo quedé con mi mamá en ese tiempo. Sí. Ya le conté que ella vivía en San Alejo, sí. ¿Verdad? San Alejo celebran el 15 de enero, el Señor de Quipulas. Sí. Ese día, pues, al pueblo llega el obispo. Bueno, ese día llegó. Sí. Y yo recuerdo que le digo a mi mamá, yo no he recibido la confirma y ya estoy en edad de que debería confirmarme, porque yo veía a los muchachos de mi edad que ya estaban recibiendo la confirma. Y me dice, bueno, entonces busca a tus padrinos, me dice que para en enero, primero Dios, ¿verdad? Busqué mis padrinos, eran dos muchachos del cantón donde mi mamá vivía, que me parecían a mí de vida. Sí. Entonces, mi padrino, que era pues campesino, ¿verdad? Campesino, me dice, sí, yo puedo ser tu padrino, me dice, pero hay que ir a buscar el traje. Y le digo yo, no, yo no quiero traje, no necesito traje. Sí. Después me di cuenta de que él había vendido un saco de maíz de su cosecha para comprarle el pantalón. Yo más agradecido todavía porque fue un gran sacrificio el que él hizo. Y ese día recibí la confirma. Sí, su confirma. Como en el 90, 91 por ahí. Qué bonito, Padre, gracias. Hay muchas anécdotas, historias, producción, algo nos están informando. No le escucho, producción. Bueno, hay muchas historias, como le digo. Hablemos de esas mamás también que lo han adoptado, porque no solo, como usted nos decía, no solo tiene una mamá, ¿verdad? Sí. Sino que hay muchas personitas que en el transcurso de su vida pues sí. Han ido adoptándolo. Lo que pasaba era que mi papá, para temporadas fuertes de cortas de algodón, cortas de café, cortas de caña, sí. Él se venía. Sí. Se venía para Usulután, San Vicente, a todos estos lugares a trabajar.
él se venía toda la temporada y nos dejaba con mis tíos, mis tías. Entonces convivíamos ya con mis primos, jugábamos. Yo a mi papá le tenía un gran respeto que hasta podía ser un temor, ¿verdad? Pero cuando él no estaba, pues yo me sentía como más libre, ¿verdad? Porque él era bien estricto. A él le gustaba el orden, le gustaban las cosas bien hechas, y si uno no las hacía, pues iba el castigo, ¿verdad? De cuando él no estaba, uno como que se soltaba más, ¿verdad? Sí. Y jugábamos con mis primos, los juegos tradicionales. Arranca cebolla, esconde el anillo, jugábamos collo. No como ahora los jóvenes, ¿verdad? Que hoy lo atrapa la tecnología, tantos. Sí, yo recuerdo que lo único que había en la casa era un radio todo charchoso que apenas entendía qué decía, ¿verdad? La tía Carmen era una mujer muy creativa. Sí. Sabía ella entretener a la familia. Y en las noches era, en vez de ver televisión porque no había, ¿verdad? Ella nos contaba historias, ella nos contaba cuentos, se los podía de memoria. Sí. Yo todavía recuerdo las anécdotas que ella contaba, los cuentos, los chistes que ella hacía. Si no era el cuento de la tía Carmen, era jugar. Sí. Jugábamos escondelero. Sí. Me acuerdo de esta anécdota, que para el escondelero nosotros apostábamos, ¿verdad? Al que más se costaba encontrar era el que ganaba. Sí. Y recibía premio, ¿verdad? Sí. Que un mango, que un dulce, que un dance o algo, ¿no? Algo que uno se le ocurría. Sí. Entonces, Vicente, es uno de mis primos, poco menor que yo, se apoyaba mucho en su papá. Sí. A veces se escondía en el costal del maíz, se escondía detrás del horno de leña, no sé. Pero una vez a mi tío se le ocurre esconderlo en la viga, esta larga que cruza todo el techo de la casa, ¿verdad? Sí. Y nosotros buscar y buscar al tal Vicente, Chentillo le decíamos nosotros, hasta le gritábamos, Chentillo, ¿dónde estás? Y busca el tal Chentillo, se nos dieron como las 9 de la noche buscándolo. Bueno, lo dimos por que a saber qué se había hecho, se nos olvidó. Ya nos fuimos a acostar. Y como dormíamos todos amontonados, ¿verdad? Sí. Varios en una misma cama. Sí. Y de repente empezamos a buscar. Falta uno. ¿Quién falta? Aquí no. El tal Chentillo no lo hallábamos. Entonces, mi tío ya estaba dormido. Sí. Y mi tía Carmen, ¿qué pasó? No, que falta Chentillo, que bulla, que el tal Chentillo, ¿verdad? Que no lo encontrábamos. Sí. Se despierta mi tío. Ah, ¿qué pasa? Que el niño se ha perdido. No, dijo, si está ahí colgado en la viga todavía. Como que era garrobo acostado en la viga. No, ¿y allí dormido? Ahí se había dormido. Ay, pues. De milagro no se cayó, se hubiera matado. Ay, no. Imagínense qué travesuras, ¿verdad? Sí, travesuras. Qué tremendo, padre. Cuando mi tía Carmen quería matar, o mi tía Nieves, ¿verdad? Quería matar alguna gallina, mandaba a todos los hipotes. Agarren aquella gallina. Y todo de favorito. Todo detrás de la dichosa gallina, agarrarla, ¿verdad? Era alegría porque era comida de fiesta, ¿no? Claro. Entonces, una vez nos mandan a agarrar un gallo, ¿verdad? Mi papá, cuando estaba molesto, ¿verdad? Y uno le preguntaba por algo, papá, ¿dónde está tal cosa? Aquí, mira, y se pelaba el ojo y le decía a uno, aquí está. Como, era una manera de decir, deja de estar molestando, ¿verdad? Nosotros persiguiendo el dichoso gallo, le pregunto a mi hermana, mira, dicen que el gallo se perdió, le digo yo, que se metió debajo de una piña. No, me dijo, aquí está, me dice. Ya le metí yo el dedo en el ojo a mi hermana. No, padre. Escucharon, ¿verdad? Ay, padre. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Como le digo, los recuerdos y el libro abierto que tenemos. Sí. Entonces, viendo esta niñez, ¿verdad? Porque tan rica, ¿verdad? En tantas tradiciones de los padres, de los abuelos, de todo. Usted fue un joven, me imagino, quieto, como le dicen ahora. Un joven
pues, tranquilo y pacífico, ¿verdad? Sí. Hablemos un poquito ya de su escuela, del básico, ¿verdad? Hablemos un poquito de... Fíjese que... ¿A dónde estudió el padre Filadelfo? El primer año, primer grado, primero, segundo y tercero, todo el primer ciclo, lo hice en el cantón, el Llano Grande. Sí. Era... ¿Y cuando se trasladaba o estaba cerca, no? Caminábamos unos 20 minutos. 20 minutos. Sí, media hora, 20 minutos. ¿No tenía bicicleta? No. A pie. No, a pie nos íbamos andando. Tirando piedritas, sí, tirando los pájaros. En grupo nos íbamos todos. Pero recuerdo yo que era una escuela chiquita, un solo cuarto para todos los niños. Sí. Ahí se recibía hasta tercer grado, todos juntos. Sí. Y había una tiendita casi enfrente de la escuela. A mí me daban 5 centavos. De Colón. De Colón. Para la semana. ¿Qué? Para la semana. Entonces la señora en la tiendita vendía unos dulces de coco. Sí. ¿Verdad? En unos envoltorios, bien recuerdo todavía el papel. Ese dulce valía 1 centavo. Sí. Entonces yo qué hacía, cada día me compraba un dulce de 1 centavo. De 1 centavo. Ese era mi refrigerio. Sí. Imagínense. Y entonces llegó a la, digamos, la básica. Llegamos a la básica, ¿verdad? Y nos hicieron una evaluación, como una evaluación para ver, quizás para conocer, ¿verdad?, la capacidad del niño. Y entonces, cuando nos entregaron el resultado de la hoja de evaluación, la maestra había dibujado en mi papeleta una carita sonriente, ¿verdad? Y le había hecho unos bigotitos así, como que era gato. Sí. Entonces mis compañeros empezaron a burlarse y me decían carita de gato. Yo nunca entendía por qué. Yo decía, ¿será que vengo sucio de la cara? ¿Vengo tiloso o qué? Y me iba yo a la quebradita a lavarme la cara en cada recreo, ¿verdad? Y decía, ¿por qué será que me dicen carita de gato? Pero que la maestra después me dijo, la maestra no, me dice, es por el dibujo que te hicieron en la papeleta, ¿verdad? Que un niño con bigotito, ¿verdad? Porque yo siempre tenía aquí bigotitos. Sí. Desde chiquito. Sí. Ay, no, a la maestra le cayó en gracia, ¿verdad? Que un niño tuviera así, carita de... Y me hizo ella en la papeleta la carita. Sí. Y los compañeros me pusieron carita de gato. Carita de gato. Entonces, prácticamente esa niñez, padre, que fue en este pueblo, ¿verdad? Entonces, hay algo también que nos quiera divertir también, aparte de lo que ya nos ha contado, algo que nos quiera divertir también, alguna reseña de todo eso. Cuando yo conocí la escuela y conocí las letras y conocí todo este mundo que para mí era nuevo, me encantó. Yo me enamoré del estudio. Sí. A mí me gustaba y yo sentía que podía lograr mucho con el estudio. Yo sentía que aquel lugar no daba todo lo que yo quería aprender, ¿verdad? Yo aspiraba a más, sí, a más. Y como me encantaba tanto, pues yo rápido hacía mis tareas, sí, hacía las de mi hermana, hacía las de mis primos. Me encantaba, yo me divertía, sí, ¿verdad? Y claro, yo aprendía más que ellos. Un niño, ¿no? Bien sí, estudioso. Sí, pero era, o sea, aplicado, sin esfuerzo, a mí me salía natural y espontáneo, ¿verdad? Sí, sí. Y había una situación bien triste en mi infancia, era la vida de mi papá, sí, ¿verdad? Yo recuerdo que él tenía como el deseo de formar un hogar estable. Sí. No lo había logrado con mi mamá por circunstancias de la vida, pero él intentaba con otras personas. Y yo me acuerdo, quizás le conté 5 mujeres con las que él estuvo acompañado. Sí. Pero yo sentía que él no era feliz. Y entonces esa insatisfacción, esa infelicidad, como que la trasladaba a él en el maltrato con nosotros, ¿verdad? Mi hermana y yo. Entonces eso a mí me creaba un ambiente no deseable, sí, ¿verdad? Incómodo. Yo no quería estar ahí, yo no me sentía a gusto.
cuando estaba mi papá con su señora y nosotros viviendo con ellos, yo no me sentía a gusto. No era para mí felicidad, no era dicha. Y un día se me ocurrió escaparme de la casa. Sí, me fui. Me fui caminando yo solito al pueblo de Yucuayquín. Sí. Quería huir de aquella situación, de aquel pleito, ellos se peleaban, él le pegaba, a nosotros nos insultaba, la mujer se desquitaba con nosotros, entonces era un infierno aquello, era duro para nosotros. Sí. Yo huyendo de esa situación me fui. Y sin saberlo, ¿verdad? Fui a parar a donde unos amigos de mi abuelo. Claro, ellos inmediatamente le avisaron, ¿verdad? Le dijeron, aquí está tu nieto, ¿verdad? Entonces él se fue al pueblo con mi papá y mi hermana buscándome y pidieron que en el parlante de la iglesia anunciaran que andaban buscando un niño que se había perdido. Entonces fueron los señores, ¿verdad? Y dijeron, está en mi casa. Por eso mi abuelo decía que yo era el niño perdido y hallado en el templo. Ahí me encontraron. Ajá, claro. Y claro, tuve que volver a la casa, ¿no? Pero sí yo les dije por qué lo había hecho. Sí, queriendo huir usted, como dice, de la situación. Entonces ellos intentaron arreglar las cosas, ¿verdad? Llevar la fiesta en paz y claro, al final tampoco fue un final feliz porque no lograron convivir, ¿no? Claro. Tuvieron una hija, pero aquella pareja se deshizo también. Sí. Y eso son historias que yo tengo. Historias, sí. Como le digo, pero ¿qué sentía Filadelfo en esos momentos de impotencia, de no poder hacer nada contra esa vida, ¿verdad?, que estaba llevando? ¿Qué quería hacer en ese momento? Fíjense que yo siento que había como un pilar que sostenía toda la familia. Sí. Era mi abuelo. Benito Sorto era un hombre de fe, de mucho trabajo, de mucho orden, mucha disciplina, y era como el referente de la familia. Todo el mundo lo veía a él y pensaban que era un ejemplo a seguir. Yo tengo imágenes muy vagas de mi abuelo, pero una que recuerdo con tanta claridad es que él rezaba el rosario todos los días. A las 6, si no era a las 6 de la mañana, era a las 6 de la tarde. Sí. Y lo rezaba de pie. Yo creo que porque tenía dificultades en las rodillas, ¿verdad? No podía permanecer mucho tiempo arrodillado. Él lo rezaba de pie. Sí. Bien recuerdo al abuelo de pie con sus caites, su pantaloncito todo roto, remendado, sí, su camisa toda sudada, chuca, ¿verdad? Sí, del trabajo del día, pero de pie ante la Reina de la Paz. Rezaba el rosario. Sí. Y yo, ¿verdad? Niño curioso, me iba y me paraba a la par de él y lo miraba hacia arriba. Yo solo veía que él movía los labios y pasaba las cuentas del rosario. Sí. Entonces él se cambiaba la camándula y me acariciaba la cabeza, ¿verdad? Veía a la Virgen y me veía a mí. Sí. Yo pienso que algo le decía a él a la Virgen, algo, ¿verdad? Era, sí. Algo, entonces eso sí recuerdo yo. Yo siento que al final la vocación mía quizás viene por la Virgen, ¿verdad? La devoción que siempre se le ha tenido a la Virgen en la familia, la Reina de la Paz, la Virgen del Tránsito, bajo distintos nombres, ¿no? Sí, sí. Teníamos mucha devoción a la Virgen del Carmen, que era la que se celebraba en Yucuayquín, sí, el 16 de julio. A nosotros no nos sacaban tan seguido al pueblo, nos llevaban a la fiesta de la Virgen del Carmen y a la fiesta de San Francisco de Asís. Sí. Esas eran las salidas nuestras. Claro, ¿verdad? Bueno, y volviendo entonces a lo que era la escuela y todo eso, como le decíamos, la básica, ¿cuáles eran las materias que no le gustaban a usted y las que le gustaban, las que más le gustaban? Mire, me gustaban todas. Me costaba un poco retener datos, me costaba un poco la historia, pero cuando me esforzaba también me salía. Sí. Pero las que más me gustaban a mí eran matemáticas y lenguaje. Ah, sí. De matemáticas y lenguaje eran como mis favoritas. ¿Sí? Pues yo por eso soy muy maniático con la caligrafía, con la ortografía,
con la redacción, yo cuando veo un documento lo escaneo. Le paso una evaluación ortográfica, sí, ¿verdad? Le veo si le ha tildado mal, si le ha tildado bien, si está bien redactado. Pero he ido mejorando. Antes yo agarraba una hoja y empezaba a corregirla, ¿verdad? Sí, hoy ya he ido como haciéndome del ojo pacho, ¿verdad? Pero sí, eran como mis materias favoritas. Sí. El dibujo siempre me ha costado. Para dibujar soy malo. ¿En serio? Sí, no, yo nunca aprendí a dibujar. Ajá. Entonces, hacía con mis compañeros intercambios. Yo te hago las tareas de matemáticas y vos me haces los dibujos. Sí. Era negocio, ¿verdad? La vida es negocio. Sí, así es, padre. Gracias, mis amigos, por estar pendiente de esta transmisión que tenemos con el Padre Filadelfo. Y en el baúl de los recuerdos del Padre, nos ha contado muchas anécdotas que podemos pasar mucho tiempo, ¿verdad? Hablando de tantas cosas, ¿verdad? Vamos entonces a trasladarnos a la juventud. Cuando ya se viene y se traslada el Padre Filadelfo a lo que es a Santa Tecla. Cuéntenos. Sí. Bueno, mira, antes de ese traslado, hay que contar que mi hermana se acompaña a los 15 años. Sí. Yo tenía 13. Entonces quedé solo con mi papá. Mi hermana era la que se encargaba de la casa. Sí. ¿Verdad? Y entonces cuando nos quedamos nosotros dos solos, dos hombres solos, ¿verdad? Sin entender quién nos hiciera las cosas, yo tuve que aprender a cocer el maíz, a molerlo en la piedra, hacer las tortillas, cocer los frijoles, encender el fuego. Aprendí los oficios domésticos. Lavar, cocinar, limpiar la casa, planchar, porque a mi papá si algo le gustaba era andar bien planchado el día domingo. ¿Y quién le hacía eso? Mi hermana ya no estaba. Sí. A mí me tocó aprender. Asumió usted. Sí. Yo le pedí a mis tías, ¿verdad? A la tía Carmen, a la tía Nieve, que me enseñara. Sí. Y ellas con paciencia me explicaron, ¿verdad? Sí. Y yo por la necesidad pues aprendí muy rápido. Yo puedo hacer todas esas cosas. Sí, yo por eso cuando veo una mujer que hace las cosas a medias, yo digo, ¿dónde aprendió esta señora, verdad? Y soy muy exigente. Sí. Porque ese es el problema cuando uno sabe hacer las cosas. Claro. Exige. Exige, y quizás a veces me paso en la exigencia, ¿verdad? Pero también he ido aprendiendo a que no toda la gente sabe hacer las cosas como uno quiere, sí, ¿verdad? Cada uno tiene su estilo, su ritmo, su manera de hacerlo. Exactamente. Y entonces yo aprendí y pasé 3 años haciendo eso. Pero que yo hiciera los trabajos de la casa no me exoneraba de los trabajos de la milpa. Yo en la mañana hacía los oficios de la casa y en la tarde a mediodía me iba con la comida, ¿verdad? De los mozos, porque a mi papá siempre le gustó trabajar bastante en el campo. Sí. Hacía grandes extensiones de milpa. Había que darle de comer a los mozos. Sí. A mí me tocaba moler montones de tortillas, pero montones. Sé que sabemos echar tortillitas. Sí, y yo aprendí a hacer tortillas, a moler el maíz en la piedra, sí, ¿verdad? Entonces, a las 3, 4 de la mañana yo ya estaba en planta haciendo todo aquello. Porque llevaba los pocos de comida para la milpa, sí, para alimentar a los mozos, y me quedaba trabajando en la tarde. ¿Verdad? Entonces, ese tiempo yo lo perdí en el estudio. Era un deseo ardiente que yo sentía de estudiar. Yo quiero estudiar, yo debo estudiar, yo he nacido para estudiar. Era como mi... Había como aquella necesidad, sí, ¿verdad? Por dentro. Sí, y yo decía... Este mundo es bonito, esta vida es bonita del campo, del trabajo, el cultivo, recibir la cosecha, pero yo siento que esto no es todo para mí. Yo quiero algo más, yo puedo algo más. Y yo aspiraba y soñaba sacar una carrera, vivir de mis estudios. Entonces cumplí los 16 años. Y lo que me hizo como tomar la decisión así radical de dejar a mi papá era que él se esclavizó en el alcohol.
se hizo alcohólico. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el trabajo que habíamos hecho en el año, él lo desperdiciaba en el alcohol. Yo me quedaba solo con el trabajo hecho, no lograba nada. Entonces no dije yo, voy a ponerle fin a esta situación. Me vine buscando a mi mamá, ¿verdad? Igual no me sentí cómodo con ella porque ella había hecho vida con otra persona, tenía su hogar, sí, sus hijos, sus trabajos. Que nos comentaba al principio. Sí, entonces ella pues tenía que atender su realidad, ¿no? Y yo me sentía como un añadido en aquella casa, ¿no? Yo no me sentía a gusto, sentía que tampoco allí había algo de lo que yo me pudiera llenar. No tenía oportunidad de superarme. Me vine con mis tíos maternos a Zacatecoluca para la temporada de la corta de café. Mire, y allí qué buen café, ¿verdad? Sí, en el 95. En esa zona. Sí, en 1995 yo estuve cortando café en Zacatecoluca. En Zacatecoluca. Pero como yo nunca había hecho aquel trabajo, ¿verdad? Lo que sacaba era para ir comiendo. No me quedaba nada. Sí. Y por... Y esa tarea no es tan fácil, que digamos, si uno no tiene la práctica, madrugar, sí, trasladarse al lugar, claro, llevar su comida, y que le dan la tarea, sí, ¿verdad? Le pagan por arroba, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Por arroba. Y hay que sacarla, pues, hay que sacarla, ¿verdad? Entonces, cuanto más cortaba uno, más ganaba, pues, pero como teníamos que pagar la comida, ¿verdad? Sí. Porque no había tiempo de cocinar. Ajá. Entonces, solo para la comida ganábamos. Ah, ya. Todos. Sí. No nos abundaba mucho porque no andábamos expertos ahí. Sí. Y por providencia divina, quizás, no sé, yo conservaba el número de teléfono de mi tía Abigail, sí, en la que vive en Santa Tecla. Y de vez en cuando yo le llamaba. Le llamaba para saludarla, preguntarle cómo estaba. Y ella siempre me decía, ¿cuándo vas a venir a verme? ¿Cuándo vas a venir a verme? Recuerdo yo que para un 31 de diciembre me fui a visitar a mi mamá y mi hermana que viven en San Carlos Lempa. Dejé de cortar café, ¿verdad? Dejé ahí mis cosas y nos fuimos todos a pasar allá el 31. Sí. El 1 de enero de 1996 había una excursión de ese cantón San Carlos Lempa para el Puerto de la Libertad. No había transporte. Entonces le digo yo a mi hermana, fíjate que me voy a ir en este camión porque ya el 2 tengo que ir a trabajar, a cortar café. Era mi pensamiento, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, me subí en el dichoso camión, no conocía a nadie, yo venía con miedo. Total que no me bajé en Zacate. No sé por qué, quizás me dormí o me distraje, no sé, hasta que vino a parar el camión ahí al Puerto de la Libertad. Y bueno, yo no hablaba con nadie, no conocía a nadie, todos se fueron, me quedé yo solo. Y dije yo, ¿qué hago aquí? Dios mío, sí, con una bolsa o maleta, no sé qué era lo que andaba. Y me fui a caminar así, como perdido, ¿verdad? En la playa. Y de repente, no sé si eran asaltantes, eran maleantes o no sé qué eran, me asaltaron, ¿verdad? Me quitaron lo que tenía y yo me resistía, ¿verdad? No, déjenmelo, si es mío, son mis cosas, ¿verdad? Ustedes no tienen derecho a quitarme lo mío. Hubo uno que me sacó una pistola, yo no sé si era de juguete, si era de verdad. Sí. En el susto, pues uno no se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Y solo recuerdo que me dijo, deja tus cosas aquí y tenés 5 minutos para que desaparezcas de nuestra vista. Y dejar todito. Y dejar mi maletita, ¿verdad? Oh. Y yo, bueno, dije yo, no me alcanzaban las patitas para correr, ¿verdad? Oh, padre. Me acordé de mi tía. Sí. Mi tía Abigail, y le llamé. Y como sin dinero. Y me dice, ¿dónde estás? Mire, le dije yo, me acuerdo que me viene en un camión que tenían una excursión para el Puerto de la Libertad. ¿Está cerca de aquí? Me dice. Sí, sí, sí. Entonces
me dice, yo no tengo transporte para irte a traer. ¿Es verdad? Así vine a parar. Y allí terminó ya entonces. Ahí comencé. ¿Bachillerato? No, mi idea era trabajar. Sí. ¿Verdad? Busqué trabajo en una comercial. Busqué trabajo y entonces comencé a trabajar, pero yo siempre quería seguir estudiando. 17 años, 6º grado. Me matriculé en la nocturna, la escuelita de la colonia. Trabajaba en el día y iba a clases en la noche. Pero yo sentía que eran unas clases así como para la gente que estaba aprendiendo a leer. Era como muy básico aquello. Pero bueno, dije yo, si ya lo sé, esto me va a servir de refuerzo. Y yo trabajaba en una comercial aquí por el Castillo Venturoso. Ahí me bajaba, recogía la mercadería, me subía en el bus y salía a vender. Yo visité varias colonias de San Salvador, de vendedor ambulante, ¿verdad? Cargado, vendiendo cuadros, vajillas, adornos, cosas de estas, ¿no? Claro. Entonces, si yo vendía, ganaba la prima del artículo. Ese era mi sueldo. Sí. Y si no vendía, pues no ganaba nada, ¿no? Sí. En esta época de su juventud, creo que todavía no existía mucho lo que era lo de las pandillas y todo eso. No. ¿No? ¿Verdad que no? No. Entonces, como que uno un poco se defendía, ¿verdad? Sí, era más tranquilo. Sí, era más de este acoso, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de haber visitado colonias de mexicanos, de Apopa, de Soyapango, ¿verdad? Vendiendo. Sí. Y nunca me pasó nada. Sí. ¿Verdad? Aprendimos las técnicas de cómo manipular los artículos y explicarle a la gente que era buena calidad. Sí. Por ejemplo, yo aprendí a tirar los platos de vidrio en el suelo sin que se quebraran. Para convencer a la gente de que el producto que uno andaba era bueno. Sí. Pero claro, era la forma como uno los tiraba, ¿no? Los manipulaba. Sí. Hice una quincena. Y cuando vi lo que había ganado era una cosa insignificante, ¿no? Me desencanté, me desilusioné, me puse triste, no sé. Sí. El esposo de mi tía me dijo, mira, me dijo, yo sé que sos una persona inteligente. Yo te propongo, me dice, ayudarte a que estudies 3er ciclo. En el día ya no vayas a trabajar. Yo te voy a apoyar, pero le vas a ayudar a tu tía aquí en los trabajos de la casa. Sí. Yo feliz, contento, y esas cosas yo las puedo hacer, ¿verdad? Claro, ya venía todo experto. Entrenado. Muchas gracias, amigos que se han conectado a este programa. Como les decíamos al principio, este espacio de esta parroquia que se ha abierto se llama Biografías, y en esta ocasión pues tenemos al Padre Filadelfo. Déjenme comentarle, hagamos una pequeña pausa, Padre, que tenemos a muchos que le están saludando a través de la página Nuestra Señora del Rosario, de Nuestra Señora de los Ángeles, perdón, y a través de YouTube. Ya estamos transmitiendo también en el canal de YouTube, y entre eso pues hay unos saluditos también que nos están enviando las diferentes, ¿verdad? Personitas que se nos conectan a diario en esta página. Sí. Dice la hermana María Estela Ávila, él tiene un sobrinito precioso que fue monaguillo. ¿Cómo se encuentra? Un abrazo cariñoso. Melvin, sí, muchas gracias por recordar a Melvin, mi sobrino, muy especial. Sí. Nuestro hermano Mike dice saludos al Padre Filadelfo y a sus perritos, porque ya por ahí lo están viendo, ¿verdad? Que están bien dormiditos. Sí, están bien enroscados por el frío. Por el frío, cabal. Dice, dice por acá, Carmen Torres, Padre, ¿dónde aprendió a hacer pupusas? ¿Y puede también hacer los preparativos o solo echarlas? Puedo todo.
El paquete completo. Ya escucharon, ¿verdad? Puede preparar los ingredientes, puede preparar el chicharrón, el quesillo, los frijoles. Así que... Bueno, los frijoles desde la siembra lo puedo hacer. Así que vamos a ver otra. ¿A qué edad usted decidió ser sacerdote? Nos preguntan también. Fíjense que yo identifico como dos momentos en los que siento que Dios me llama. Uno fue a los 13. Sí. Ya le comenté que mi papá y mi mamá tenían esos intentos de volver juntos. A los 13 años que yo tenía de edad, ellos intentaron volver. Yo feliz, ¿verdad? Porque yo sentía que se me cumplía un sueño, ¿verdad? Tener papá, mamá, casa, hermanos, un hogar estable, sí, una familia como los niños normales, decía yo, ¿verdad? Sí. Los niños normales tienen una familia, yo también quiero. En ese momento nos fuimos a vivir a San Carlos Lempa, sí, en el Bajo Lempa. Sí. Había una ermita en ese cantón. Bueno, está todavía la ermita. Y me di cuenta que había una señora que todos los días a las 5 de la tarde o 6 de la tarde rezaba el rosario. Sí. Y yo dije, bueno, voy a ir a acompañar a esta señora. Ajá. Y yo acudía todos los días a rezar con ella. Y le digo yo, llegaba poquita gente, unos 5 o 6, creo que solo era la familia de ella. ¿Y por qué no llamamos con la campana? Le digo yo, y me subo a darle a la campana todas las tardes, ¿verdad? Repicar. Sí. Y se empezó a llenar la iglesita. Empezó a llegar gente y ya un buen grupo de unos 50 rezando el rosario todos los días. A mí me parecía interesante aquello. Sí, sí, sí. Hubo un día, no recuerdo qué día fue, llegó el sacerdote. Llegó el padre a la ermita, celebró y le digo yo, mire, yo quiero orar con el padre. Sí, me dice, ya me llevaron con el padre y le digo yo, mire, fíjese que yo siento el deseo de ser sacerdote. Y me dice el padre, ah, qué bueno, me dice, ¿y qué grado tenés? Y yo tenía 13 años, tenía 4º grado. Y yo vi que el padre se puso así como, qué lástima, ¿verdad? Qué pena. Y me dice, vaya, mira, hagamos una cosa, me dice, termina 9º grado y luego hablamos. Y yo sentí como cuando un globo está inflado, ¿verdad? Y se le pincha. ¡Puf! Me desinflé. Y yo dije, ay Dios, de aquí a que termine 9º grado el mundo se acaba, dije yo. Me desanimé. Sí. Pero ese fue como un primer llamado. Ya cuando me vine a Santa Tecla, yo empecé a congregar en la parroquia Cristo Resucitado. Iba a misa todos los domingos, después empecé a ir todos los días. Sí. Ahí conocí el trabajo pastoral que hacía el padre Luis Eduardo Ramírez y para mí fue un referente, ¿verdad? Una persona entregada, sumamente ordenada, delicado con sus cosas, el orden, la disciplina, mantenía aquella parroquia todo bien puesto, ¿verdad? Y la gente trabajando. Yo decía, este hombre como que no da abasto, ¿verdad? En el trabajo pastoral que tiene que hacer, claro, como que necesita una ayuda. Sí. Ahí me nació otra vez el deseo de, yo podría ser sacerdote, ¿verdad? Y ahora que ya estoy estudiando, pues como que más rápido puedo llegar, ¿no? Sí, se animó. Entonces, más. Me animé y le comenté al padre. Y él, sí, me dijo, qué bueno, ¿verdad? Y me animó y me dijo, hay que seguir estudiando, ¿verdad? Sí. Él se dio cuenta de que yo era un buen estudiante y empezó como a animarme más, ¿verdad? Y él pedía, recen por este cipote, ¿verdad? Que quiere ser padre. Me fue como haciendo un ambiente, ¿verdad? Sí. Y conocí seminaristas que llegaban de pastoral y yo les comentaba y ellos me animaron. Ellos me animaron a seguir con la vocación, que me cuidara, que rezara mucho, que participara en la parroquia. Y yo mi tiempo libre lo pasaba en la parroquia, ¿verdad? Yo ahí en vacaciones, ahí metido en la parroquia, ¿verdad? Y yo era de liturgia, era de pastoral social, era de evangelización, era... A todos los grupos. Sí, a todos los grupos estaba, era sí, a tiempo pleno. Sí. Ajá. Entonces... Miren, pues amigos, esta es la parte de la vida que estamos viendo, que el Padre ha vivido.
Pero algo que se nos había escapado, padre, ¿de dónde viene Filadelfo? Cuéntenos. Fíjese que... Vamos a retroceder otra vez, otro poquito. La hermana de mi abuelo se llama Soledad, mi tía Soledad. Mi papá me quería poner Benito. Sí. Un nombre Usted que se hubiera llamado Benito. Sí, yo me hubiera llamado Benito. No sé qué otro nombre, pero Benito, ¿verdad? Entonces dijo la tía abuela, sí. No, dijo, porque cuando les ponen los nombres de los viejitos rápido se mueren. Y entonces, ¿cómo le ponemos al niño, verdad? Como dice la canción. Sí, y dice la tía, se va a llamar José Filadelfo. ¿De dónde lo sacó? No lo sé. Ah, sí, por eso. Sí, pero ella dijo que así se va a llamar. Bueno, el abuelo me fue a sentar, ¿verdad? Sí. Y yo tengo 2 días de cumpleaños, el 1 y el 2 de diciembre. Sí. El 1 porque así aparece la partida. Ajá. Y el 2 de diciembre porque mi mamá dice que es el 2. Entonces yo a los dos les creo. Le creo a la partida de nacimiento y le creo, por supuesto, a mi mamá. Fíjense que hay muchas preguntas que nos están haciendo a través de nuestra página de Facebook, y en esas pues está lo de la vocación. Pero para ustedes tenemos una gran sorpresa, pues que va a haber una segunda parte de esta entrevista. Y va a ser allá por los finales de octubre que vamos a continuar con el padre. Y allí va a contestar todas sus preguntas que le están haciendo a través de la página de Facebook y en YouTube. Si le están haciendo preguntas, pues nosotros con gusto se las trasladamos al padre. Bueno, padre, para ir finalizando, ya que ya oímos por ahí las campanas, ¿verdad? Me están llamando. Es ya el llamado, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo dicen las campanas? Dígame. Dicen, vení, 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 vení. Nos llaman a la iglesia. Sí, así es. Así que para ir finalizando, padre, ya entonces la juventud, todo muy diferente, ¿verdad? Después de trasladarse para Santa Tecla. Sí. Y allí comenzó su historia. Ahí comenzó mi historia. De un sacerdote, sí. ¿Verdad? Entonces todo esto vamos a ver, nosotros vamos a abordarlo. Y díganos por favor en sus comentarios, ¿les pareció este programa? ¿Les gustaría que trajéramos a otro personaje también de nuestra parroquia o de otro lugar? Díganos por favor, y nosotros con gusto, pues aquí lo traeremos a este nuevo programa que se llama Biografías. Les agradecemos mucho el estar conectados hasta este momento, y creo que igual que mí como parroquiana, ¿verdad? No conocíamos esta historia del padre Filadelfo, pero ahora ya conocemos al ser humano, aquel niño que nació aquel 1 y 2 de diciembre, ¿verdad? Entonces ya conocemos más de este ser humano, no como el servicio que solo nos ofrece, ¿verdad? De su vocación, sino que también hemos conocido las travesuras, hemos conocido las diferentes cosas que él hizo desde pequeñito, desde niño, desde joven. Así que, por favor, conéctese en otro programa y continuaremos esta conversación tan deliciosa. Tengan muy buenas tardes y gracias por estar conectados siempre a esta su página, Nuestra Señora de Los Ángeles, perdón, ya ves, es que estoy allí un poquito nerviosa, a lo mejor. Mire, se van a pelear las dos vírgenes porque las está confundiendo. Se van a pelear. No, pero mi misma madrecita. Así que gracias mis hermanitos por estar ahí y nos vemos en otro programa. Buenas tardes. Gracias, padre, a usted. A ustedes por la estar. Oportunidad de compartir. Un espacio dedicado a esas mujeres y hombres que van dejando huella a través de la vida consagrada a Dios. Personas que a pesar de sus dificultades han decidido tomar esa vida de alegría. Muy buenas tardes,
hermanos y amigos que nos acompañan en esta segunda entrevista que tenemos con el Padre Filadelfo. Bienvenido, Padre, nuevamente. Muchas gracias. Gracias por habernos abierto la casa nuevamente a esta entrevista, Padre, y también gracias por abrirnos su corazón. Le damos la cordial bienvenida a todos. Queremos que nos comenten, por favor, alguna pregunta que tienen con el Padre Filadelfo. Vamos a seguir conversando con el Padre, ya que el mes pasado pudimos conocer más sobre su niñez, su adolescencia, su juventud, y nos comentaba también los momentos tristes, momentos de alegría. Pero ahora vamos a continuar, ¿verdad, Padre? Cuéntenos, Padre, ¿siempre quiso ser sacerdote? Mire, yo tuve como dos momentos en los que sentí particularmente la llamada. Sí. A los 13 años, 12, 13 años, y como a los 17, 18. Son como dos momentos en los que yo siento profundamente esa llamada. La llamada, ¿verdad? Sí. La primera vez no lo pude concretar porque estaba atrasado en los estudios. Ya a los 17 pues ya estaba yo metido de lleno en el estudio. Lo compartí con mi párroco y me dijo, bueno, si eso es de Dios, va a seguir el proyecto, ¿verdad? Yo estaba en tercer ciclo. Y antes de eso, pues, normalmente uno como que quiere ser lo que conoce. Si conoce un buen maestro, quiere ser maestro. Sí. Si conoce un buen abogado, quiere ser abogado. Claro. Yo conocí una buena maestra de matemáticas. Yo quería ser maestro de matemáticas con especialidad en álgebra. Y me gustaban mucho los números, siempre me gustaron. Y también quería ser contador, Sí. ¿verdad? Y en una tercera opción yo quería ser como ingeniero en informática o algo que tuviera que ver con la computación, ¿verdad? Esas eran como mis ramas en las que yo optaba. Eran las opciones en las que yo me quería profesionalizar, ¿verdad? Pero aquí estamos, lo Sí. que Dios quiso. Claro, claro. Entonces, cuéntenos cuándo descubre usted esta vocación. La primera vez, a los 12, 13 años, como le decía, yo siento que Dios me llama por la necesidad que la gente tiene de Dios, Sí. ¿verdad? Mi mamá vivía en San Carlos Lempa, en el Bajo Lempa, y cuando mi papá y mi mamá se vuelven a acompañar, nos llevan a vivir con ellos. Entonces había una ermita en el cantón, poco abandonada, ¿verdad? Recuerde que eran los años cercanos en los que había terminado la guerra, Sí. ¿verdad? 94, 95 por ahí. Entonces estos lugares fueron invadidos, destruidos totalmente, ¿verdad? La gente empezaba... Tiempos de la guerra. Sí, tiempos posteriores a la guerra, pero muy cerca, ¿verdad? La gente empezaba a rehacer su vida, ¿verdad? Las comunidades a repoblarse, a tomar propiedades, a trabajar la tierra, pero era un proceso muy lento. Sí. Y parece que la iglesia también iba en ese proceso al mismo ritmo. Claro. Entonces, se veía aquel lugar un poco abandonado. Había una señora que llegaba por las tardes, noches a rezar, y le acompañaban algunos cuantos. Me le pegué yo a la cola, ¿verdad? Y aprendí con ella un poco más a rezar el rosario. Sí. Ya después ella me dijo, diríjalo usted y aprendió, diríjalo. Entonces empezamos a animar un poco aquella comunidad, ¿verdad? Sí. Y ahí sentí yo como un primer llamado. Dije, bueno, y aquí como que hay necesidad de Dios, ¿verdad? Alguien tiene que trabajar en esto. Y hablé con el párroco una vez que llegó, sí, y me dijo, ¿qué grado tenés? 4º grado. Vaya, me dijo, hagamos una cosa, terminar 9º y hablamos. Uy, yo vi aquello una eternidad. Sí, como algo inalcanzable. Sí, yo dije,
me desanimé, ¿verdad? Sí. Me desinflé, entonces ya no toqué el tema. Pero seguimos animando a la gente, acompañándolo, rezando, hacíamos algunas que otras actividades para sostener la fe de la gente. Claro. Y ya el siguiente llamado, que fue a los 17, yo ya vivía en Santa Tecla. Veía el afán de mi párroco, su entrega, su ejemplo. Era un hombre muy organizado, ¿verdad? Y como él ponía a trabajar mucho en la comunidad, demandaba mucho, ¿verdad? Trabajo pastoral, trabajo espiritual, sacramentos. Y entonces yo veía que el hombre no daba abasto. Y yo dije, bueno, pues alguien tiene que ayudarle a este hombre, ¿verdad? Pues yo sentí otra vez ese llamado al sacerdocio. Sí. ¿Cómo nos describiría entonces usted ese momento para servir a Dios? Fíjese que quizás uno como se emociona, ¿verdad? Se ilusiona. Yo servía mucho en la parroquia, pasé en todos los grupos. Sí. Yo por eso entiendo la gente que trabaja como agente de pastoral en las parroquias. Yo fui de liturgia, fui catequista de niños, fui de grupos juveniles, estaba en pastoral social, iba a misionar, estaba en evangelización. O sea, conozco todos estos grupos, ¿verdad?, en los que la gente trabaja. Y entiendo y sé lo que implica, ¿no? Sí. Entonces, yo sentía como que cada vez el Señor me pedía más y me pedía más. Yo ahí gastaba mi tiempo libre, sí, ¿verdad? Ahí pasaba vacaciones, fines de semana. O sea, yo siento que desde allí el Señor me tomó, ¿verdad? Yo no veía la necesidad de descansar de otra forma más que sirviendo en la iglesia. Sí. Y ahí gastaba mi tiempo libre y yo era feliz. Sí. Les ayudaba a todos los grupos, sacaba, que ayudarme a hacer un signo, que ayudarme a hacer un cartel, que ayudarme en esta reunión, que yo ahí estaba. Me gustaba, o sea, yo no sentía aquello que me costara, ¿no? Sí. Me cansaba, por supuesto, claro, pero me sentía feliz, ¿verdad? Y la otra cosa es que yo buscaba mucho la oración, ¿verdad? Yo hablaba mucho con el Señor. Sí. Había una capillita pegada al presbiterio y ahí pasaba yo rato con el Señor, platicando, contándole mis problemas, cosas, mis necesidades. Y una vez estaba yo en oración, hablando ante el Santísimo, con los ojos cerrados. Y ya me acuerdo que allá al fondo vi una figura pequeñita. Era yo, vestido todo de blanco. Sí. Medio me asusté, ¿verdad? Dije, ¿será que me estoy durmiendo o qué? Sí, cualquiera puede. Ajá. Sí. Y solo le conté a mi tía, sí, a mi tía Abigail, lo que había visto, y me dice, mira, me dice, puede ser un llamado de Dios, ¿verdad? Puede que Dios te esté pidiendo eso que has pensado, ¿verdad? De quererte meter al seminario y hacerte sacerdote. Hasta ahí llegó aquello, ¿verdad? Sí. Y yo seguí con la ilusión, conocí seminaristas que llegaban de pastoral y me contaban, yo les preguntaba cómo era el seminario, por qué vida hacían, sí, y me contaban pues, que era vida normal, ¿verdad? De estudio, deporte, pastoral fin de semana, ir a ver a la familia de vez en cuando, una vez al mes. Sí. Entonces yo decía, bueno, pues tampoco es un ritmo de vida extraño, ¿no? Claro. Y ahí fue creciendo aquello, ¿verdad? El llamado de Dios, y iba concretizando poco a poco ciertos puntos. Sí. Y para entonces solo compartía, digamos, esa noticia con su tía. Sí, yo le contaba a mi tía, le contaba a mi párroco, sí, le contaba a estos seminaristas, y ellos me dijeron, mira, cuando comiences el bachillerato, ¿por qué no vas a conocer el seminario? A mí me pareció aquello muy emocionante, ¿no? Sí. La primera vez que entré al seminario fue para una convivencia vocacional. Me encanté tanto de aquel lugar que yo dije, yo quiero vivir aquí. Sí. Yo quiero entrar y vivir en este seminario, estudiar,
y llevar este ritmo de vida que ellos me cuentan, ¿verdad? Entonces yo, los 3 años del bachillerato, asistí a las convivencias vocacionales. Sí. Y lo bueno que tuvo personas que lo animaron, ¿verdad? Como ellos. Sí. Le digo esto porque hay veces, o en esos tiempos, muchas veces la familia como, ay, ¿para qué te vas a hacer cura? ¿Verdad? O sacerdote, porque no teníamos como la verdadera, viéndolo de la forma del servicio, ¿verdad? Que se le podía dar a la gente a través del sacerdocio. Muchas veces he escuchado esa palabra, ¿verdad? Que no lo veían como algo, una profesión, digámoslo así, ¿verdad? Pero qué bueno que tuvo ese apoyo, ¿verdad? El impulso, ¿verdad? Que le llevó a aceptarlo. ¿Y fue fácil dejar su familia? ¿Sabes? Fíjese que no. Cuando ya entré al seminario, a mí no me costó el desapego de la familia, porque desde antes yo ya me había separado de ellos, ¿verdad? Con mi mamá desde pequeño, desde niño, ¿no? Y con mi papá, pues a los 16 años yo tuve que partir, ¿no? Hacer mi vida. Entonces ya no había como un vínculo fuerte que me uniera a la familia. Claro que uno siente distinto, ¿no? Porque ya no va a estar la tía, ¿verdad? Con quien compartía. Es otro ritmo de vida. Entonces no era, yo sí veía que compañeros seminaristas que venían de un hogar estable, nunca habían dejado papá y mamá, les costaba y sufrían, ¿verdad? Hubo un compañero que duró 1 semana en el seminario y se fue, ¿verdad? No continuó. Y luego otros que pues pasaban llamando seguido, se ponían tristes en fechas muy significativas. Y a mí aquello no sentía que me afectara tanto, ¿verdad? Fue como que Dios me fue preparando desde antes. ¿Y en qué seminario hizo usted sus estudios? Mire, yo ingresé al seminario en el 2002, en enero del 2002, en el Seminario Propedéutico de Santa Ana. Ahora se llama Monseñor Benjamín Barrera y Reyes, ¿verdad? Pero en aquel entonces solo era Seminario Propedéutico, y ahí se hacía 1 año. El siguiente, en el 2003, ya pasábamos al Seminario de Filosofía Juan 23, igual en Santa Ana, porque antes estaban integrados los seminarios y la diócesis. Allá se hacía los 3 primeros años en Santa Ana, y aquí en San Salvador se hacían los últimos 4. Entonces yo estaba en el 2.º año de filosofía. A mediados de año me avisan que había salido becado para ir a estudiar a España. Entonces ya en el 2003 fui a España en el Seminario Eclesiástico Internacional Vidasoa. Hice 5 años. Qué bueno, qué bueno, padre. Muchísimas gracias por estarse conectando a este programa Biografías, que en esta tarde estamos compartiendo esta vida de alegría con el padre Filadelfo. Cuéntenos, padre, y algunas anécdotas que nos pueda decir que vivió usted en el seminario. Fíjese que en el primer año de seminario, el seminario estaba comenzando, apenas tenía 3 años de fundación. Y pues a los seminaristas nos tocaba un poco ir como arreglando la casa, ¿verdad? Y nos pusieron a hacer el jardín, y había que acarrear la tierra en el lomo. Y resulta que yo iba con un costal de tierra en el lomo y me paré en una piedra floja y me fui de lado. Y por no tirar la carga, me molesté la columna. Entonces anduve quizá como 1 mes en silla de ruedas. Yo me sentía así como desanimado, ¿verdad? Porque yo decía, yo entré con tanta ilusión, ¿verdad? Y ahora tengo que depender de los compañeros para todo. Me imagino que le ayudaban ahí a todo, ir a todas sus clases. Y todo. Me ayudaban a todo. Entonces yo me sentía una carga. Ese compañerismo. Sí, yo dependía de ellos para todo, para moverme, para caminar, para ir a clases, para comer.
o sea, como uno no tiene el hábito que tienen las personas con capacidades especiales de manejar bien, ¿verdad? Claro. Todos estos instrumentos, yo no sabía. Sí. Primero anduve, hasta me hospitalizaron, ¿no? Porque se me durmieron las piernas del golpe que tuve en la columna. En su columna. Y anduve como un mes o algo así, en silla de ruedas. Entonces yo me sentía como que aquello iba a ser permanente, ¿verdad? Y me decían, no, me decía el formador, esto va a pasar, no te preocupes, porque yo incluso en ese momento quise salirme. Sí. Le digo, si así voy a estar, no puedo continuar. Y me dice, ¿cómo no? Si vas a poder, porque esto no es para siempre. Ya verás que te vas a poner bien. Y me animó mucho, y entonces ahí a regañadientes seguí, a continuar, ¿verdad? A continuar. Esa fue como una experiencia quizás de las más tristes. Sí. Y luego pues hacer familia en el seminario no es tan fácil, porque cada uno es cada uno, ¿no? Y hay gente con la que cuesta más convivir, personalidades distintas, historia distinta, ¿verdad? Pensamiento distinto. Entonces, y yo no soy así de entablar relación tan fácil con la gente, ¿no? Yo voy claro. Así como, yo soy más retraído, sí. ¿Verdad? Y hay gente que es más extrovertida, ¿verdad? A mí me cuesta más un poco, todavía reconozco que me cuesta, sí. ¿Verdad? Porque soy introvertido, es mi manera de ser. Claro. Entonces, en el seminario eso me costaba, la convivencia. Su personalidad, sí. Sí. No es que tuviera problemas, sino que no se me hace fácil eso de la sociabilización, sí. ¿Verdad? Sí. Pero uno aprende, ¿verdad? Y igual conoce gente muy buena con la que se entiende, con la que se lleva mejor. Tenía mis amigos más cercanos, que no eran precisamente los de la diócesis ni los de la promoción, pero igual uno aprende a convivir con la gente que va conociendo. Y durante su periodo de estudio, ¿cuántos años fueron? En total fueron 6 y medio. 6 y medio. 6 años y medio, sí. Háblenos de su ordenación, entonces, la fecha de su ordenación. Bueno, antes de la ordenación hay eventos muy importantes en el seminario, en la vida del seminario. Entonces. Yo me fui para España en el 2003, sí. ¿Verdad? Estaba como en el 3er año allá en España cuando fallece mi papá, estando aquí, con el que yo me había criado, sí. ¿Verdad? Con el que había tenido pues toda mi infancia y parte de mi adolescencia, juventud. Igual cuando yo me fui para el seminario, me fui a despedir de él. Y cuando me fui para España también, sí. Le fui a decir y me dijo que si bien es cierto no era algo que él quisiera para mí, pero que lo respetaba. Respeto tu decisión y te admiro. Y me dijo, créeme que eres el único hijo del que me siento orgulloso. Pero fueron palabras así como muy conmovedoras. Sí, claro. Y estaba yo en el 3er año, allá en España, cuando yo iba de camino a la facultad, a la universidad, porque caminábamos unos 3 kilómetros para ir a la universidad. Como medio camino, o casi ya llegando, me alcanza el rector del seminario en su carro y me invita a subir. Desde ese momento yo sentí algo extraño, porque yo dije, sí, nunca me había invitado a subir, ¿verdad? Ni siquiera porque lleváramos el mismo camino, ¿no? Sí. En parte porque es disciplina que uno haga las cosas por sí mismo, ¿no? Que no lo acostumbren a andarlo llevando y trayendo. Sí. Entonces yo sentí raro, yo dije, algo pasa. Pero sentí más extraño todavía cuando me dice, llamaron de tu país para dar una noticia. Y yo dije, algo malo pasa porque nunca había recibido una llamada. Y me dice, es una noticia mala. Yo pensé en mi tía. Dije, algo le pasa a mi tía. Pero era la pariente como más cercana. Más cercana a usted, sí. Sí. Y me dice, tu párroco llamó para avisarte que tu papá ha fallecido. Mire, yo sentí como que me levanté de la tierra y me quedé en el aire. Sí.
me quedé callado, no reaccioné. Y me quedé así por unos minutos. Y me dice, el rector me vuelve a ver, ¿verdad? Y me dice, si quieres puedes llorar. Y le digo, es que no siento ganas de llorar. O sea, como sentimientos encontrados. Sí, yo me quedé. Puede ser mentira, puede ser un sueño, no sé, ¿verdad? Yo no reaccionaba. Después de eso, por supuesto que entré en el aterrizaje, ¿verdad? Yo dije, tengo que caer en la cuenta, ¿verdad? De que esto es una realidad. Yo lo velé. Esa noche yo lo velé. Y el seminario, pues, me acompañó en ese momento, era tan duro. Le hicieron todo como si estuviera el cuerpo presente, ¿verdad? Le hicieron su funeral, su misa. Entonces eso siente uno como que de verdad está como una familia. Sí. Después de eso yo entré en un proceso de como depresión y me costó. A partir de ahí me costó el estudio porque yo no superaba aquella pérdida, no la superé en ese momento, ¿verdad? Me faltaban 2 años. Sin embargo, volví. Al acabar el tercer año, vine al país y fui a la tumba de mi papá. Entonces, eso me ayudó como a sanar, ¿verdad? Aquella ruptura. Sí. Platiqué con él. Yo lo soñaba mucho. Sentía como que él estuviera sufriendo. Lo veía en sueños, en un lugar de oscuridad, rezaba mucho por él. Le comenté al director espiritual y me dice, tienes que rezar mucho por él, porque de alguna manera está necesitando oración, ¿verdad? Entonces, desde entonces yo lo tengo muy presente en las oraciones, pero ya después, con el tiempo, yo sentí que él estaba bien, ¿verdad? Sí. Terminé el seminario, volví, y nos falló la comunicación, ¿verdad? Yo mandé un correo, porque antes era como el medio más electrónico y más fácil que había, ¿verdad? El correo electrónico. Mandé, y resulta que mi primo lo recibió, pero no lo vio, porque estaba en un retiro. Entonces yo avisé que venía, sí, que me fueran a esperar. Llego al aeropuerto aquí y no había nadie. Yo con la maleta, ¿yo qué hago, verdad? Entonces me tocó venirme pues en taxi, ¿no? O algo así, ni recuerdo cómo. La cosa es que llego a la casa, estaba sorprendido y dije, ¿aquí qué pasó? Y empezaron a averiguar de que no habían recibido la información por eso, ¿verdad? Claro. Mi primo estaba en retiro, entonces no tenía acceso a la comunicación. Entonces, al que llegué a la casa, a los días nos cita el señor obispo a su despacho, ¿verdad? Era todavía Monseñor Sáenz. Sí. Y me dice, vas a estar 2 semanas en casa, me dice, y después te vas al Carmen Cuscatlán, aquí por Cojute, entre San Rafael Cedro y Cojute, de un pueblo pequeñito, ¿verdad? De mucha zona rural. Bueno, dije yo, tengo que ir a conocer antes, ¿verdad? Porque, y me voy el 15, en las vísperas, estaba en las vísperas de la fiesta, sí, 15 de julio, sí, fui a conocer. Y me dice el párroco que estaba entonces, el padre William Recinos, al que ustedes conocen, él estaba de párroco, me dice, bueno, pues véngase a conocer, me dice. Y ya cuando ya conocí, me dice, la siguiente semana te puedes venir. Era lunes, y me dice, pero ese día yo descanso, te pueden venir martes. Entonces yo dije, no, ¿y para qué le voy a dar largas al asunto, verdad? Si el lunes me puede recibir, yo me vengo, y si es su día de descanso, pues yo igual me voy a hacer algo, ¿no? Sí. Y así fue. Entonces me fui a vivir a esa parroquia y a colaborar un poco en la pastoral el 20 de julio del 2008. Sí, esa fue prácticamente su primer parroquia de servicio. Sí, de servicio. Entonces ahí le ayudaba con los jóvenes, con liturgia, con lo que el padre necesitara, ¿no? Sí. Pero yo ya estaba dedicado de lleno al servicio
en la pastoral, ¿verdad? Y acompañaba al padre en todas las misas. Si 6 misas al día tenía, pues yo le servía en las 6 misas, algo que me gustaba. Y yo admiraba y decía yo, pues chica, qué cansado le toca a un padre, ¿verdad? Predicar 6 misas, o 5 misas, o la que sea. Y yo decía, ¿y cuánto más no se cansará? Bueno, hemos regresado nuevamente, disculpas por la interrupción. Bueno, pero continuamos aquí nuevamente en esta salsa, ¿verdad, padre? Sí, estábamos contando la experiencia del primer año de pastoral, ¿verdad? Sí, así es. Me mandaron de vicario a San Rafael Cedros y el padre me pide que le ayude con la parroquia, cuasi parroquia del Rosario. Sí. El Rosario, Cuscatlán, es la tierra, o mejor dicho, donde dejó el ombligo Monseñor Luis Chávez González, sí, ¿verdad? Entonces, yo sentía como una pena, y es que nunca ha tenido párroco esa parroquia. Nunca. Entonces yo dije, bueno, pues algo hay que hacer por esta gente, ¿verdad? Exacto. Construimos una capilla de adoración al Santísimo, compramos un vehículo porque no tenía la parroquia. La parroquia no tenía casi nada porque, aparte de que era atendida por el párroco de San Rafael Cedro, que es una sobrecarga pastoral, es una comunidad económicamente muy pobre, ¿no? Entonces empezamos a hacer actividades, incluso yo salía a pedir casa por casa, ¿verdad? Con una alcancía y decía, ando pidiendo para la capilla del Santísimo, o ando pidiendo para comprar un carro para la parroquia, ¿verdad? Y la gente en sus posibilidades pues, estaban, ¿verdad? Hacíamos actividades, hacíamos turnos, hacíamos atoladas, hacíamos... bueno, que hasta el alcalde dijo, yo voy a hacer una actividad, dijo, como alcaldía, y lo que quede va para la parroquia. Él hizo una actividad como alcaldía y al final nos entregó como unos $700, imagínense, hace 10 años era plata, ¿no? Sí. Y o sea, toda la comunidad apoyando la vida de la parroquia porque veía con mucha esperanza del hecho de que ya hubiera alguien atendiéndolos a tiempo completo, ¿no? Un año. Al año, me dice el señor obispo, ya era Monseñor José Luis Escobar. Mira, me dice, estoy necesitando otra misión. Y dije, bueno, para obedecer me he ordenado, ¿no? Y va a ir usted, me dice, al Carmen Cuscatlán. ¿Conoce? Me dice. Él me lo decía irónicamente porque claro, ya había salido, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, Monseñor, conozco, le digo yo. Y tomé posesión de esa parroquia, pues, en tiempo de Cuaresma, como el 12 de marzo del 2011. No, 2010. Sí. 2010. Ya volví al Carmen, pero era ya como con otro espíritu, ¿no? Porque ya no era yo un colaborador, sino el que iba a estar de responsable de todo, ¿no? Ya era al frente de todo. Sí, al frente de todo. El que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que organizar todo y llevar toda la responsabilidad. Entonces ya sentía yo diferente, ¿no? Sí. La ventaja es que ya nos conocíamos con la gente, ¿verdad? Yo conocía los cantones, conocía el trabajo pastoral y lo que hice fue darle continuidad a lo que el padre William venía haciendo, ¿no? Que me parecía un trabajo muy ordenado. Sí. Y es una parroquia muy activa, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes un pueblito, ¿verdad? Y le da vida a los cantones. Son 12 sectores, ¿verdad? Tremendo trabajo. Así, bastante trabajo. Sí. Pero muy bonito porque la gente es muy colaboradora, muy entregada. Yo creo que el departamento de Cuscatlán es uno de los que más fe y más piedad tiene. Entonces esa es una parroquia de gente sencilla, ¿verdad? Pero multitudinaria. Claro. O sea, la gente se vuelca a la parroquia, se da, se entrega, se dona. Sí. Cualquier actividad es multitudinaria porque la gente es así, muy dada, muy entregada, muy trabajadora, muy servicial, ¿verdad? Con mucha iniciativa, en su pobreza, en su sencillez, pero muy generosos y muy identificados con la parroquia. Pues tienen de patrona a la Virgen del Carmen, que es una vocación que yo la conocí desde niño. Sí. Entonces yo me sentía muy feliz, ¿verdad? Muy contento, identificado con la Virgen. Identificado también.
Igual construimos una capilla de adoración perpetua ahí. Mira que ese fue como el proyecto más grande que se logró hacer. Y el trabajo pastoral, ¿verdad? Que te golpeaste. Bastantes grupos, ¿verdad? Bastantes grupos que atender. No lograba atenderlos todos, ¿verdad? Eso fue como uno de mis fallos, ¿verdad? No lograba por el tiempo, porque también la gente el fin de semana es cuando más puede hacer sus formaciones y pues yo me pasaba todo el sábado y el domingo entre las misas, las confesiones, las formaciones, las reuniones. Después uno se acostumbra al ritmo, ¿verdad? Pero es pesadito. Sí, claro. ¿Y cuántas parroquias han pasado entonces hasta llegar a esta parroquia? Hasta llegar a esta parroquia. En el Carmen estuve 2 años y medio. Sí. A los 2 años y medio, en una visita pastoral, el señor arzobispo me dice, necesito que vaya para el Paisnal. Una vez había ido yo al Paisnal, sí, cuando estábamos terminando el preseminario, ¿verdad? El proceso para poder entrar al seminario, había un paseo. Sí. En ese paseo nos hicieron la ruta martirial. Y en esa ruta martirial fuimos a conocer el Paisnal, en donde está la tumba del padre Rotilio Grande. Y ese es lo único que yo tenía en la memoria del Paisnal. Y yo dije, bueno, voy para el Paisnal. No es mucho el cambio, porque es también un pueblo de mucha zona rural, ¿verdad? Más grande todavía. De hecho, el Paisnal es el municipio más grande del departamento de San Salvador. Sí. 126 kilómetros cuadrados, imagínese usted. Wow. La parroquia tiene 12 cantones y 19 ermitas. Increíble. Sí, sí. Trabajo ahí. Era de viajar todos los días. Sí. Calles malas, pero igual la gente necesitada de Dios. Sí. ¿Verdad? Con su fe lastimada, porque en el Paisnal hay muchas comunidades que fueron barridas en el tiempo de la guerra. Sí. Han ido repoblando después de la guerra con esta gente que está lastimada, está herida, más que un trabajo puramente espiritual, es un trabajo humano, ¿verdad? Es de comprenderlos, escucharlos, acompañarlos. A nivel espiritual es árido. Bueno, al menos cuando yo llegué. Sí. Hoy ha cambiado bastante, ¿verdad? Pero cuando yo llegué era un ambiente espiritual árido. Llegaban a la misa, unas 20 personas el domingo, por decir algo. Entonces yo sentí como una depresión, ¿verdad? Sí. Y dije, Dios mío, aquí me va a costar más, ¿verdad? Yo acostumbrado a una parroquia en el Carmen que si 3 misas hay al día, las 3 se llenan, ¿verdad? Pero llego allá y casi como empezar de cero, ¿no? A animar a aquella gente, a sanarles sus heridas, a llevarles esperanza, ¿no? De que están muy lastimados por todo ese sufrimiento de la guerra. Como le digo, ahora ya es distinto, sí, pero en ese tiempo había como una frialdad, claro, ¿verdad? Entonces era animar. Empezamos con procesos de pastoral, pedir ayuda de otras parroquias que nos fueran a evangelizar, animar a los laicos, ¿verdad? Y logramos. Estuve en el Paisnal 3 años y medio. 3 años y medio de pobreza económica, pero de una riqueza espiritual, ¿verdad? Uno llegaba a los cantones y la gente le daba su pedacito de queso, su tortilla tostada, sus frijolitos melcochados, sus huevitos de la gallina india que tenían. Entonces lo daban todo, pues. Entonces uno dice, ¿cómo no va a valorar el esfuerzo, el cariño de la gente, y ¿verdad? La entrega, el agradecimiento. Ellos agradecían que uno llegara, sí, ¿verdad? Y
tenía la misa y me decían, padre, ¿se va a quedar a cenar con nosotros? Y yo decía, claro que sí, me voy a quedar, ¿verdad? Dadivosa la gente. Sí, la gente muy, en su dolor, en su sufrimiento, al principio un poco huraños, sí. Pero cuando ven que uno los quiere ayudar, ellos se abren, sí. ¿Verdad? 3 años y medio, esto. A los 3 años y medio me dice el señor obispo, le tengo otra misión. Yo me había encariñado tanto del Painal que me costó dejarlo. Me costó dejarlo porque para la siguiente misión que iba era un cambio radical. Sí. Totalmente distinto. Me destacó él para el arzobispado, ¿verdad? Lo que entonces era Parroquia Jesús Manso y Humilde de Corazón. Claro. ¿Verdad? Ahí sentía yo totalmente distinto, ¿verdad? Porque era visitar hospitales, era trabajo administrativo, ayudarle al moderador de la curia a revisar cuentas, estar pendiente del personal, del arzobispado. Era otro trabajo, ¿verdad? Y yo venía de andar en los cantones, de visitar ermitas, de echar a andar proyectos de pastoral. Cuando me vine, ya quedaban como 10, como pequeñas comunidades, o más. Pero ya quedaban unos 200 o 300 evangelizados. Entonces ya se veía que la parroquia tenía vida, ¿verdad? Claro, claro. Logramos construir también 2 ermitas, ¿verdad? En medio de tanta pobreza y tanta necesidad. Por supuesto que el arzobispado y otras instituciones nos ayudaban bastante, ¿verdad? Ahí conocí la gente del Ingenio de la Cabaña, que hasta hoy en esta parroquia ese ingenio nos ayuda. Porque vieron que uno sirve, ¿verdad? Sí. A la gente, y eso les gusta a ellos, y les gustó. La gente del Ingenio la Cabaña todavía me persiguen y le ayudan a la iglesia a través de uno, ¿verdad? Sí, muchas Entonces gracias. Es una bendición. Sí, así es. ¿Y qué es lo que le gusta a usted más de ser sacerdote? Lo que más me gusta, sí, servir. El servicio, sí, definitivamente. Sí. Visitar enfermos, sí, ¿verdad? Me gusta estar con los niños y celebrar la misa, por supuesto, sí. Es lo más grande, ¿verdad? ¿Qué más me gusta? ¿Qué es lo que menos le gusta, digamos? Lo que menos me gusta. Algunos ya lo saben. ¿De verdad? Sí. Vamos a ver ese secreto del padre. Y miren, me va a parecer contradictorio. ¿De verdad? ¿Sabe lo que menos a mí me gusta? Es predicar. ¿De verdad? Sí. Porque siento que me cuesta. Sí, siento que me cuesta. Entonces yo leo, preparo, medito, repaso los textos, los leo una y otra vez, ¿verdad? Procuro no llegar a cero cuando me toca predicar. Claro. Y como le decía antes, yo soy muy introvertido. Sí. Entonces eso de estar al frente de todo el público no es mi fuerte, ¿verdad? Mi fuerte es servir, ayudar, organizar, mover aquí, hacer allá, pero predicar me cuesta. Claro. Es como mi punto débil. Sí, sí. Y los medios de comunicación a mí me cohiben. ¿De verdad? Sí. ¿Y cuál es la vocación mariana que a usted más le puede gustar? Tengo 2. ¿De veras? Sí. Vamos a ver. Las 2 que conocí en mi infancia. La Reina de la Paz, sí, con la que crecí, y la Virgen del Carmen, ¿verdad? Pero tampoco es que me enmarque solo en ellas, ¿verdad? Yo veo una imagen de la Santísima Virgen María y sé que es la misma, ¿verdad? Sí. Y la amo mucho, pues. Claro. La quiero mucho. Claro. ¿Y algún versículo preferido del Padre Filadelfo? Lucas 12, a ver. 27. Sí. ¿Por qué? Yo creo que se lo voy a leer, fíjese, porque gracias, Padre. A mí me inspira mucho ese versículo y le voy a contar por qué. A mí me ayudó bastante
No lo encuentro, pero más o menos de memoria se lo voy a decir. A ver. Mira los lirios del campo, no tejen, no hilan, no trabajan. Y dice el Señor, ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Sí. Y continúa el Señor, ¿verdad? Diciendo, si Dios hace todo eso con la hierba del campo, que ahora es y mañana ya no está, ¿quién más lo hará por ustedes, hombres de poca fe? Sí. Eso a mí me conmovía, ¿verdad? Porque yo pasaba muchas limitaciones cuando estaba estudiando, ¿verdad? Porque uno estudiando, si no tiene quien le dé, no tiene, ¿verdad? Yo aguantaba hambre, pero ese versículo a mí me resonaba. Yo decía, es cierto, si el Señor atiende lo más perecedero, ¿cómo no se va a encargar de mí? Sí. Y luego dice el Señor, continuado, no se preocupen de lo que van a comer, de lo que van a beber, de lo que van a vestir. Dios ya sabe que lo necesitan. Sí. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Esa es mi parte preferida de la Sagrada Escritura. Amén. Porque a mí me ayudó a confiar en la providencia divina, ¿verdad? A mí me convenció de que Dios estaba pendiente de mí, de mis necesidades, de mis preocupaciones. ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces, esa es mi parte preferida de la Biblia. Qué bonito, Padre, gracias por compartir eso especial. Y como usted y los amigos y hermanos que nos acompañan esta tarde en esta entrevista, sabemos que se acerca el Día de los Santos, ¿verdad? Fíjese que los jóvenes, usted creo que ya ha visto el programa que está pasando en la página de Nuestra Señora de Los Ángeles, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Se está pasando un programa de los santos con los niños que nos están enviando los programas, los videitos. Pero usted principalmente, ¿cuál es el santo que les identifica con ellos? Fíjese que hay un santo que yo le llamo mi amigo espiritual. Sí. San José. San José, yo lo admiro por su obediencia. Sí. ¿Verdad? Él en un principio no entiende la misión que Dios le pone. Sí. Pero le hace caso al Señor. Y después de que se mete en ese llamado que Dios le hace, le toca vivir dificultades. Pasa pobrezas, le tocó vivir exilio, ¿verdad? Recuerde usted que se va perseguido por Herodes, que quiere matar al niño, y él tiene que defenderlo, tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo, y también a la Virgen, ¿verdad? Entonces yo siento que San José es un hombre que sufrió, ¿verdad? Pero que tuvo mucha fe, que siempre le creyó al Señor. Y también es el santo de la pureza. Entonces yo le pido mucho a San José en las necesidades, en las dificultades, tanto que yo lo he nombrado administrador, ¿verdad? Sí. Él es el que te administra todo, ¿verdad? Y también porque es el santo de la castidad. Y yo le pido mucho. Y si usted tuviera la oportunidad de pasar un día con este santo, ¿qué platicaría con él? Mire, le pediría una cosa. A ver. Le pediría que me enseñara el oficio de carpintero. Y que me enseñara la virtud de la pureza y de la castidad. Eso hablaría con él. ¿Cómo logró él vivir este tema de la pureza y la castidad? ¿Verdad? Eso sí. Eso haría con él el tiempo que pudiera convivir con San José. Sí. Qué bueno, Padre. Y como todos tenemos derecho como a un momento de esparcimiento, de relajación, ¿qué es lo que disfruta el Padre Filadelfo en sus momentos libres de ya no ser por un momento sacerdote? Algo que a mí me gusta no humano. Algo que a mí me gusta y poco lo hago, muy poco, es bailar. ¿De verdad? Sí, a mí me encanta bailar. Yo disfruto bailar. Y cuando tengo la oportunidad de bailar, gozo bailar.
Sí. Un poco menos, porque no puedo mucho, cantar. Sí. Cantar. Pero luego también algunas manualidades. He aprendido a tejer, he aprendido a bordar y eso. ¿Verdad? Me gustan también las plantas, solo que con las plantas no tengo buena mano, entonces poco se me da, ¿verdad? Sí, claro. Me gusta la cocina, ¿verdad? Me gusta la cocina, me gusta aprender. ¿Y cuál es el platillo favorito que a usted le gusta preparar? Que a mí me gusta preparar. Sí, sí, sí. Lasaña. ¿En serio? Sí. Siento que... Tenemos que pedirle la prueba. Siento que se me facilita, ¿verdad? Que no lleva mucha complicación. Ajá. Ajá. Y como vemos, ¿verdad? Que también le gustan las mascotas. Es que mire, las mascotas son amigos. Mire cómo está. Que Dios nos ha dejado. Mire Teo cómo está aquí. Mire. Él siente el amor de verdad sí. que uno le puede brindar. ¿Recuerda usted una primera mascota que...? La primera mascota que yo tuve era una yegua. ¿En serio? Sí. Se llamaba Paloma. Oh. Sí. Era una yegua recuperada. Que mis papás la tuvieron cuando yo era chiquito. Sí. Pero cuando yo ya era adolescente, ya ellos la habían vendido. Sí. Y mi abuelo la compró. Sí. La volvió a comprar y me dijo, esta yegua, me dijo, es tuya. Siempre ha sido tuya. Lo que pasa es que se había ido. Entonces la compramos. Se llamaba Paloma. Sí. Y era muy veloz. Entonces en ella aprendí a montar yo. Sí. Nos montamos con mi primo. Qué bueno, padre. Ya ven cuántas cosas que tenemos que el padre nos ha comentado esta tarde. Gracias, padre, por esta enriquecedora plática que hemos tenido con usted. Estamos aprendiendo a conocerlo también. Y a ustedes gracias también por estarnos escribiendo. Vamos a leer unos comentarios y nos han escrito vamos a ver. ¿Cuál es el deporte favorito? Me dicen. Mire que yo no tengo preferencia por los deportes. Sí. No he sido deportivo. Yo no he sido deportista. Sí. Pero cuando hago, pues, caminar, correr, ¿verdad? Sí. No sigo ningún deporte, así que no sé de fútbol, no sé de baloncesto, no. Sin embargo, no es que no me guste, sino que no tengo la afición, ¿verdad? No soy aficionado a los deportes. Claro. Más bien, siempre he sido de caminar, ir a correr, hacer ejercicio, eso. Bueno, padre, gracias nuevamente por esta oportunidad que nos ha regalado. No, gracias a ustedes. Y el equipo de comunicaciones le tiene este presente con mucho cariño para usted. Dios mío. Como recuerdo de estos momentos que hemos vivido en estas biografías. Y dándole las gracias. Mire qué maravilla. Por habernos recibido las puertas de su corazón. Qué bonito esto. Así que... Dios mío, ¿y se puede tomar o solo es adorno? De todo. De todo, ¿verdad? Sí, de todo. Mire, todo. Para que siempre esté presente ahí Nuestra Señora de los Ángeles. Qué belleza esto. Qué creatividad. Mire, pues. Lo vamos a describir para los que nos están viendo. Sí. Es una pieza de bambú. Sí. ¿Verdad? La han tallado, sí. La han pintado y además tiene el logo de Nuestra Señora de los Ángeles. Correcto. Es muy bonito, muy significativo, les agradezco. Bueno, mis amigos y hermanos, muchísimas gracias nuevamente por estar pendiente de este su programa Biografías. Agradecemos nuevamente al Padre por atendernos este llamado, por estar dándonos su tiempo, y les invitamos a que sigan pendientes de todos los programas que la parroquia ofrece en estas subpáginas y a través de YouTube. Muchísimas gracias. Pasen buenas tardes. Gracias, Padre.
en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allá, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzaba en el silencio y entre lágrimas esperabas que la semilla antes esparcida cayera sobre tierra fértil, de fiesta hasta tu corazón, porque el trigo que ondea allá ha madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Una noche de sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece allí, aún tus redes vacías están, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de sus corazones sus redes lanzará. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote